Después del último episodio de la popular serie de Star Televisión Yalsap, los espectadores esperan ansiosamente el tráiler del episodio 93. ¿Cómo concluirán los dramáticos acontecimientos vividos por Seyran y Ferit en el nuevo episodio? La aclamada serie Yalsap de Star Televisión mantuvo a la audiencia pegada a la pantalla con su último episodio. Tras los sorprendentes acontecimientos del episodio 92, las miradas se dirigieron al tráiler del nuevo episodio. ¿Cómo se verá afectada la relación de Seyran y Ferit? ¿Cuál será el estado de salud de Suna? Aquí está el tráiler del episodio 93 de la serie Yalsap, y lo que sucederá en el nuevo episodio. La popular serie Yalsap de Star Televisión preocupó a los espectadores por la vida de Suna en peligro en el episodio del 31 de enero. El destino de Suna, que se encuentra en cuidados intensivos, y si Beryl Pozam abandonará la serie se convirtieron en motivo de curiosidad. En el último episodio de la serie, Ferit, Seyran y Suna también fueron hospitalizados. La revelación de que Suna estaba embarazada añadió una dimensión diferente a los acontecimientos. Los espectadores de la serie están esperando ansiosamente ver si Suna muere o no y qué pasará después. ¿Suna de la serie de televisión Yalsap murió? ¿Suna dejará la serie? En el último episodio de la serie la tensión no bajó ni un instante. El ataque en el que Seyran, Suna y Ferit resultaron gravemente heridos provocó una gran crisis en la familia Koran. Mientras la ansiedad y la desesperación prevalecen en los pasillos del hospital, la sed de venganza de Ferit lo arrastra por un camino aún más peligroso. Mientras Seyran recupera su confianza en Ferit, también comienza a temer su actitud imprudente. En el episodio 92 de la popular serie Yalsap de Star Televisión, la situación potencialmente mortal de Suna dejó a los espectadores de la serie en suspenso. Aunque la condición de Suna se volvió crítica después de ser sometida a una cirugía, las palabras de Atus nuestras condolencias confundieron a todos. La llegada de Zengief, uno de los hombres de mayor confianza de Ali Saga, a la mansión atrajo la atención de todos. Zengief, quien tiene la tarea de controlar a Ferit, ¿cambiará el equilibrio? El ajuste de cuentas de Buyukam con el pasado, y los secretos que Abidin ha estado guardando han sacudido a la familia una vez más. En medio de todo este caos, las noticias de Suna llevaron la historia a un punto completamente diferente. ¿Qué pasará en el episodio 93 de la serie de televisión Yalsap? La tensión seguirá aumentando en el nuevo episodio de la serie Yalsap. Mientras los planes de venganza de Ferit ponen nervioso a Seyran, el equilibrio en la mansión cambiará con la llegada de Zengief. ¿Cómo estará la salud de Suna? ¿A qué conducirán los errores de Abidin? ¿Salen a la luz los secretos de Ali Saga? Gran conmoción en el hospital. Mientras Seyran, Ferit y Suna fueron trasladados al hospital, las familias Koran y Sanle experimentaron una gran tristeza. Abidin reaccionó ante los acontecimientos que sí estaban saliendo de control. Aunque el estado de Suna siguió sin estar claro después de la cirugía, salió a la luz el hecho de que estaba embarazada. Enfrentamiento entre Kazim y Abidin. Mientras Kazim perseguía a Abidin, Ferit asaltó la mansión de Buyukam. Sin embargo, como la mansión estaba vacía, se dirigió a la tienda de Isaac. Alice Koran asignó a Zengief para proteger a Ferit. Revelaciones impactantes. Mientras Seyran esperaba a Suna en el hospital, la enfermera intervino cuando Suna estaba a punto de confesar, diciendo, hice algo muy malo. Gulgun se sorprendió cuando se enteró de que Orhan y Fakat habían alquilado una casa. Última escena, ¿Suna está viva? Mientras Suna, quien estaba enferma, estaba siendo tratada, la declaración de Atus de nuestras condolencias preocupó a los espectadores de la serie. Si Suna realmente murió o no se convirtió en una cuestión de curiosidad. Mientras los comentarios sobre la serie llovían en las redes sociales, la relación en desarrollo de Ferit y Seyran también atraía la atención. Se ha lanzado el tráiler del episodio 93 de la serie Yalsap. El nuevo tráiler de la serie Yalsap, la declaración de Ferit le contaré todo a Seyran, y el hecho de que Suna esté viva dejaron su huella. El nuevo episodio de la serie Yalsap se emitirá en Star el viernes 7 de febrero. En el episodio, Suna fue llevada al hospital junto con Seyran y Ferit. Después de conocerse que la condición de Suna era crítica, la audiencia comenzó a preguntarse sobre el curso de la serie. Aunque la condición de Suna comenzó a mejorar después de la cirugía, los acontecimientos que siguieron confundieron a los espectadores. Mientras Seyran intentaba averiguar si su hermana estaba viva o no, hubo momentos tensos entre ella y Ferit. También salió a la luz el hecho de que Suna estaba embarazada y Abidin quedó en gran shock. Las relaciones en Yal también fueron mixtas. Alice Koran abandonó la persecución de Ferit, y se concentró en los esfuerzos de paz. Ferit, por su parte, intentó apoyar a su familia, un poco confundido y triste después de lo que le pasó a Suna. Todos estos complejos acontecimientos fueron seguidos con gran interés por los espectadores en las redes sociales.
Algunos espectadores pensaron que Seyran podría volver a ser reunido por Ferit, mientras que otros expresaron sus preocupaciones sobre el futuro de la serie. La declaración de Atus nuestras condolencias en las escenas finales dejó más preguntas sobre la situación de Suna, y los espectadores comenzaron a discutir cómo la muerte del personaje afectaría a los episodios posteriores de la serie. En el último episodio de la serie Yalsap, las familias Koran y Sadl, que llevaron al hospital a Seyran, Ferit y Suna, quienes recibieron disparos, quedaron devastadas. Mientras todos esperaban ansiosos en el hospital, Abidin también le dijo a Karam: si hubieras dicho solo íbamos a asustar a la gente, y ibas a disparar balas sobre la gente, no te habría dado permiso. Mientras Abidin buscaba frenéticamente gente en Yal, Ferit y Seyran también recobraron el sentido y se levantaron. Suna, cuyo estado era crítico, fue sometido a cirugía. Rompiendo a llorar, Seyran le preguntó a Ferit: ¿qué pasaría si algo le pasara a mi hermana Suna? ¿Qué haría sin ella, Ferit? ¿Puede morir el hermano de una persona? Ferit muere pensando en su hermano Fuad. Seyran se disculpó y dijo: ojalá Dios me hubiera quitado la vida a mí en lugar de a él. Ferit le dijo que tenían que esperar. Mientras Seyran le dice que no la deje, Ferit volvió a reflexionar internamente sobre sí mismo. Abidin, que se enteró de que la situación de Suna era mala y quedó devastado, le pidió a Karam una explicación. Resulta que Suna está embarazada. Aunque todos tenían esperanzas después de que la cirugía de Suna salió bien, Seyran le preguntó a Ferit de qué habló con su hermana esa noche. Ferit, que mintió, salió del hospital. En ese momento, Abidin, que estaba preocupado por Suna, también se acercó a Gulgun. Gulgun explicó lo sucedido diciendo: no mereces nada. Abidin rompió a llorar cuando se enteró de que Suna estaba embarazada. Al ver a Abidin salir al jardín, Kazm siguió el coche en el que se había subido. Ferit también allanó la mansión de Buyukam. Cuando vio que la mansión estaba vacía, fue a la tienda de Isaac. Alice Koran quiere llegar a un compromiso. Aunque Gulgun no le reveló la situación a Esme, Kazim y Abidin se enfrentaron. Aunque Kazim perdonó a Abidin por su nieto, también le dijo a Ferit que había perdido el rastro de Abidin. Preocupado por su nieto Ferit, Alice Koran llamó a Zengif, uno de sus hombres de confianza, y le pidió que vigilara a Ferit. Con el apoyo de su abuelo, Ferit fue tras Buyukam y partió con Zengif. Atice, que estaba en contra, le dijo a Alice Aga que hiciera las paces. Después de pensarlo, Alice Koran llamó a Buyukam y le ofreció un compromiso. Ferit, que hizo averiguaciones y encontró la casa del jardín de Buyukam, estaba esperando para entrar. Seyran también fue en secreto a ver a su hermana. Mientras le decía: por favor, que estés bien, Suna le tomó la mano. Suna se despierta y dice: Seyran, hice algo muy malo con Ferit. Y está a punto de confesar todo. La enfermera vino y sacó a Seyran. Mientras buscaba a Seyran, Gulgun escuchó a Suna mencionar a Ferit y se sorprendió. Se quedó atónita cuando recibió una llamada telefónica del agente inmobiliario que le dijo: Orhan y Fakat están alquilando una casa. Alice Aga se fue de Yali. Ferit, que se mantuvo fiel al plan de Zengif, asaltó la mansión de Buyukam. Ferit se precipitó y se enojó con ellos por huir. Su abuelo llamó. Alice Koran le dijo a su nieto Ferit: vuelve rápido, encontré a la gente que buscabas. Mientras tanto, Gulgun pedía cuentas a Orhan y Fakat. Alice Aga llamó para confirmar que habían alquilado la casa. Al regresar a la mansión, Ferit se sorprendió al ver que no había nadie y que todas sus pertenencias estaban empacadas. Cuando no pudo ver a todos en la mansión, pensó que se estaba volviendo loco, o tal vez estaba soñando. En ese momento, Ferit encontró a su abuelo Alice Aga y respiró aliviado. Alice Aga dijo que abandonó Yal para evitar el derramamiento de sangre. Alice Aga le dijo a Ferit: la mansión está vacía sin ti. ¿Qué puedo hacer? Mientras estés aquí, seremos muy fuertes en la vida. En ese momento, Buyukam llegó a Yal. El lado oscuro de Ferit le pedía que lo matara. Ferit, que no sabía qué hacer, se sorprendió de que su abuelo Alice Aga permaneciera en silencio a pesar del sarcástico discurso de Buyukam. Alice Aga, que permaneció en silencio ante la sonrisa triunfante de Buyukam, le dijo a Ferit: dame un poco de tiempo. Al mismo tiempo, Suna, que estaba enferma, fue atendida. Mientras todos esperaban con lágrimas la buena noticia, sorprendió la llegada de Atus para decir nuestras condolencias. Si bien era una cuestión de curiosidad si Suna murió o no, los comentarios sobre la última escena y la partida de Yala inundaron las redes sociales. Aquí están algunos de ellos. Mientras que el propio Alice rompe todos los estereotipos en los que Ferit le ha hecho creer hasta ahora, Ferit se refugia en Alice con cierta sorpresa y cierta tristeza. Solo Ferit puede curar a Seyran. Gulgun comenzó a sospechar. Sentí pena por Esme. Oh hombre, Yal también se ha ido.
Después del último episodio de la popular serie de Star Televisión Yalsap, los espectadores esperan ansiosamente el tráiler del episodio 93. ¿Cómo concluirán los dramáticos acontecimientos vividos por Seyran y Ferit en el nuevo episodio? No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta para más videos.